cuando estos señores se incorporan de lleno a esto del teatro, fue el de, por ejemplo, Lope de Aguirre Traidor, de Sanchís Sinisterra, con Blanca Portillo, por cierto, veinteañera en el elenco. Fue el año de La Truana, de Antonio Gala, el de Demasiado para una noche, la comedia de Ray Cooney, hecha directamente para Pedro Osinaga. También Quique Camoinas reponía el sainete Cada cual con la suya. El Teatro Bellas Artes de Madrid, por ejemplo, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, por ejemplo, Alberto Closas y Analía Gade leyeron Cartas de Amor en la misma hora que estrenaron no hace mucho, vuelvo a decir, sobre el Palacio Valdés, sobre estas tablas, Miguel Rayán y Julián Gutiérrez Cava. Es decir, que tienen mucho que decir, y de eso va en esta conversación, de lo que ha pasado en estos 25 años que van desde que el Palacio Valdés reabrió, cuando la administración pública acogió el parque de teatros que estaban en ruinas, y además en la misma época en que se renovaban los autores, la dramaturgia. Se suponía que en aquel momento ser escritor de teatro y ser español no era, no sé si estáis de acuerdo. Sí. Pues sí, buenas tardes, buenas noches. Pues sí, en estos 25 años efectivamente han pasado muchas cosas en nuestro teatro, en el teatro español, y cosas muy importantes, como por ejemplo el proyecto de rehabilitación de teatros que se puso en marcha y que ha generado pues y ha determinado muchos cambios, no solo en la escritura o en la dirección escénica, sino incluso en la propia estructura de las compañías de teatro. Y por lo que a nosotros respecta, y yo no sé si Juan estás de acuerdo, estos 25 años también se han definido por la, no sé si normalización o eclosión de la figura del autor de teatro. Veníamos, yo recuerdo en los 80 como éramos raras avis, ¿no? Todo eso venía de unos resabios previos. Hermanos mayores nuestros del teatro independiente siempre dicen que sufrían una doble clandestinidad. Por un lado, la propia de la censura franquista, pero por otro, dentro de estas compañías, decir que escribías, parecía estaba mal visto, eres una rara avis. Yo recuerdo que había un San Benito en la casa que ahora dirijo, hace mucho tiempo, que se decía, no hay autores, entonces vamos a hacer el gran repertorio porque, o si los hay, al público no le interesan. En estos 25 años se ha dado completamente la vuelta al calcetín. Hay muchos autores, yo creo que estamos además viviendo en un momento especialmente de especial apogeo de la literatura dramática. Casi me atrevería a decir que son los que encabezan un movimiento muy esperanzador de renovación escénica. Los propios autores, se está escribiendo mucho y en muchos lugares, y en ese sentido la posibilidad de que las compañías hayan confiado, las productoras, en los autores, y sobre todo que el público haya respondido, pues yo creo que no tiene nada que ver esa situación que es en la que nos encontramos hoy con la pasada, con la de hace un cuarto de siglo. Y hace un cuarto de siglo estabas sí. Ahí con el... Claro, sí. Nuestro arte es poderosamente, es quizá el más materialista es la más materialista de las artes, en la medida en que nosotros trabajamos con cuerpos y objetos en el espacio. Y sin duda esas distintas condiciones de posibilidad que se dieron entonces para nuestro arte han configurado nuestro trabajo. Yo no soy un sociólogo y otros pueden analizar mejor que yo el fenómeno, pero sí es un hecho que ahora, cuando estamos en la sala de ensayos, pensamos que nuestro espectáculo puede ir un día a Avilés, o que puede ir un día a Talavera, o que puede un día ir a Málaga, ¿no? Y eso inevitablemente condiciona, yo creo, para bien nuestro trabajo. De algún modo, si nuestro arte consiste en salir a buscar interlocutores, si escribimos para entrar en conversación con otros,
de algún modo ya os tenemos en la cabeza. Cuando estamos construyendo ese hecho social que es el teatro, de algún modo ya estáis vosotros ahí compartiendo con nosotros la sala de ensayos. Y por otro lado, dice bien Ernesto cuando llama la atención sobre el distinto lugar del dramaturgo hoy respecto del que tenía hace 25 años. Cuando yo empecé a escribir, había mucha gente que me advertía que ese era un trabajo sin horizonte y me animaba a escribir novela o a escribir para el cine o a escribir para la televisión. Yo creo que hoy la circunstancia es muy distinta. Si bien la vida del dramaturgo es difícil y probablemente lo será siempre, es difícil de algún modo ganarse la vida con esto. Sin embargo, ahora hay, yo creo, un clima de orgullo respecto de lo que hacemos. Hay creo que es notorio que hay gente de talento, que es gente muy joven de talento, que siente que el teatro es un buen lugar para compartir experiencias, para construir relatos, para contar historias, ¿no? Y eso yo creo que ese es un cambio muy importante que probablemente está ligado a ese otro de a quién gestiona un espacio como este. Iba a preguntar yo sobre ese tema precisamente porque que adelantaba Mayorga, y es que pudiendo haber sido, no sé, ingenieros, profesores, abogados, decidieron los dos dedicarse al teatro, a algo, no sé si encontraron algo más decente. Bueno, yo es que no sé si uno elige o lo eligen o se produce un azar extraño. Sí, es verdad que entonces yo recuerdo cuando me dediqué al teatro, no voy a contar un poco impúdico, pero sí es verdad que era también una forma de vida, era una suerte de rebelión y por otro lado, no sé si existe eso llama la vocación, pero yo encontré en el teatro eso que entonces llamaba esa idea un poco wagneriana de la suma de todas las artes. Yo estaba en la facultad estudiando historia del arte y me parecía que siempre que me faltaba un poco, por lo que dice Juan, ¿no? Porque el teatro es el lugar de la materialización, es el lugar es decir, y yo tenía, es decir, yo en mis primeras armas yo descubría. Yo recuerdo cuando estos espectáculos que llegaban ahí en los albores de la democracia, como Flowers de Lindsay Kemp, o los espectáculos de La Cuadra, donde de pronto la palabra o un sonido o un martillazo se hacía poesía y adquiría una elocuencia, y yo entonces de una manera muy natural me fui decantando. Como digo, pues es un lugar de concreción de cosas. Luego he reflexionado mucho sobre eso. Nuestra sociedad es profundamente idealista en muchos casos. Es decir, en las sociedades anglosajonas que son más pragmáticas, cuando se dice va a haber una nueva producción de Hamlet, pues a todo el mundo le importa tres narices que el Hamlet, la gente acepta que sea bajo, alto, gordo, delgado, negro, blanco. El otro dice va a haber una versión del Quijote, y todos tenemos una idea del Quijote, y siempre es que nos defrauda la concreción material, la encarnación del actor. Bueno, a mí eso no me pasaba, de todo lo contrario. La literatura me gustaba, sobre todo la literatura dramática, porque yo me inicié como lector leyendo teatro. Me gustaba la concreción con todas las grandezas y también con todas las limitaciones que eso tiene, pero difícil contestar de por qué. No sé. Claro. Yo no tenía un plan para llegar a vivir de esto o a ser un profesional del teatro. Y tampoco me sorprendería si mañana dejase de vivir de esto. No sería una sorpresa para mí. Como sabes, yo estudié otras cosas. Estudié filosofía y matemáticas, pero sin embargo yo estaba enamorado del teatro. Y estaba enamorado del teatro porque yo vine del teatro. Yo llegué al teatro, a diferencia de otros. Yo creo que Ernesto fue actor, ¿no? Sí. Y yo no...
a diferencia de otras, Maxi también era actor, ¿no? Yo no lo era, ¿no? Yo no soy actor, ¿no? Cuando mi amigo Guillermo Heras me propuso hace unos años participar en una lectura dramatizada de una obra sobre la vida de Pablo Neruda, yo tenía 2 participaciones en ese evento, ¿no? En la primera parte tenía que hacer de García Lorca y hacía un largo monólogo. Y en la segunda parte era un diputado en el Parlamento chileno y gritaba traidor, ¿no? Bueno, pues cuando acabó el espectáculo mi familia elogió el grito. Es decir, ¿cómo haría el monólogo, no? No tengo capacidad para eso. Mi hermano pequeño me dijo, es que no tienes presencia. Y yo, o sea, que tu hermano pequeño que te expongas a eso, a que tu hermano pequeño te diga no tienes presencia, ¿no? Pero lo que sí era un espectador, ¿no? Y era un espectador y creo que tuve suerte cuando empecé a ser empecé a ser espectador. Mis padres no me llevaban al teatro, de forma que cuando llegué fue en la adolescencia, porque me pidieron que fuese a ver Doña Rosita la Soltera, lo he contado alguna vez, y me enamoró el teatro. Y descubrí, y creo que tuve suerte, digo, porque el primer teatro que vi, Ernesto, no fue un teatro de amiguetes, no fue un teatro de buenas intenciones, no fue un teatro pedagógico, fue un teatro que me respetaba, un teatro que me desafiaba, que era tan exigente como los buenos libros que encontraba en la biblioteca de mi padre. Y entonces encontré que el teatro era un espacio extraordinario para aquello para lo que yo modestamente también intento trabajar. Yo siempre digo que intento construir un teatro en que haya acción, emoción, poesía y pensamiento. Y ese es el teatro que yo encontré, ¿no? Y dado que era un adolescente que escribía, no era extraño que en un cierto momento me arriesgase a escribir teatro, probablemente con una idea muy corta de lo que el teatro podía ser y de lo que el texto en el teatro podía ofrecer. Y sucede que me encontré con el respeto de alguna gente. Y para mí el respeto consiste fundamentalmente en esperar algo del otro, ¿no? Yo creo que yo he tenido algunos buenos maestros y algunos buenos profesores, y los mejores maestros y los mejores profesores que he tenido son aquellos que esperaban algo de mí. Y así como que creo que el mejor teatro es el que espera algo del espectador, porque esperar algo del espectador es mostrarle respeto. Y hubo algunos compañeros que esperaban algo de mí, y poco a poco ese respeto me fue conduciendo hacia el mundo del teatro. Es decir, hay 4 o 5 momentos, 4 o 5 Everest históricos, y uno fue el Teatro del Siglo de Oro y todo lo que dejó, porque claro, de esa corriente pues se ha nutrido. Es decir, España ha sido una potencia teatral pues reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras durante mucho tiempo. Y sin embargo, tal vez porque a veces no somos cuidadosos, o somos impetuosos, o valoramos poco el legado, el patrimonio, o por lo que sea, pues es cierto que se pierden oportunidades. Y yo no quiero entonar, pero a los que nos dedicamos a esto nos resulta un poco decepcionante que teniendo esas posibilidades, esas potencialidades, esa inversión en el sentido más amplio, esa inversión anímica, cultural, ciudadana, pero también crematística, pues se desaprovechen esas ocasiones. Yo muchas veces lo he dicho, que me sentaba a escuchar el debate del Estado de la Nación, que dura tanto, te pones la televisión a las 9 de la mañana y están todo el día hablando, no hay ni una mención a cuál es esto es impensable en cualquier otro país de estos de nuestro entorno. Entonces, es verdad que
bueno, pues que hay mucho por hacer. Es verdad que ayuda poco el hecho de que todavía no entendamos que la formación y la educación, y eso no pasa en el Reino Unido, donde hasta las matemáticas, se utiliza el teatro hasta para aprender matemáticas, pues claro, cuando una asignatura como Historia de la Literatura Universal es optativa en el bachillerato, cuando las enseñanzas artísticas, cuando todo lo relacionado con lo humanístico, cuando la filosofía desaparece a velocidad de crucero, es complicado que los oficiantes de la cultura pues sean reconocidos con cierta autoritas en la esfera de lo social. Y es verdad que hoy en día los Bueros Vallejos o los Antonio Galas que tenían detentaban esta autoritas, pues han sido sustituidos por otro tipo de figuras mediáticas que no proceden precisamente del ámbito de la cultura. Sí, me parece, por un lado, que la reivindicación de la dignidad y de la dignificación de la cultura corresponde, antes incluso que a los profesionales de la cultura, a los ciudadanos, ¿no? Es decir, yo creo que si una ciudad que tenga un teatro con una programación variada y compleja y ambiciosa, y que tenga espacios de exhibición de las artes, y que tenga un lugar, una buena cineteca, etcétera, simplemente es una sociedad más rica, es una comunidad más rica, de mayor capacidad crítica, con mayor capacidad de resistir. Y entonces, en este sentido, creo que antes que nosotros son los propios ciudadanos los que han de reclamar eso. Y en este sentido creo que hay muchas ciudades del tamaño de Avilés que probablemente son menesterosas en este tipo de ofertas. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando mencionas lo que ocurre en Reino Unido, y me hace pensar en lugares en los que, y me lleva a una reflexión autocrítica, me lleva a pensar en lugares donde el teatro, la cultura y el teatro en particular han dado mucho, y por tanto se las trata con un respeto que merecen, en particular en lo que al teatro se refiere. Si pienso en lugares donde el teatro tiene un mayor peso que nuestra sociedad, pienso por ejemplo en las sociedades del este, en el este de Europa, ¿no? Pienso en Polonia, en Rumanía, ¿no? Pero también pienso en lugares como Argentina, y desde luego pienso en Reino Unido. Bueno, pues en esos lugares el teatro de algún modo se convirtió en determinados momentos en un espacio de resistencia en lo que se refiere a los países del este o por ejemplo a Argentina. Y en todo caso, como en Reino Unido, siempre en un lugar de excelencia, ¿no? Un lugar que se ganó el respeto. Y en este sentido, yo desconfío de los discursos de autovictimización del artista, ¿no? Y creo que es muy importante que nosotros trabajemos en la excelencia, que trabajemos en una permanente exigencia, ¿no? Y por ejemplo, tú has mencionado el vértigo que nos merece nuestra tradición. O sea, nosotros venimos de una ciudad como Madrid, en la que han trabajado, por mencionar a 4 ases, Lope, Calderón, Valle y Lorca, ¿no? Y entonces solo esos nombres deberían hacernos más y más exigentes, ¿no? Cada vez que estamos ante un folio en blanco, cada vez que estamos en una sala de ensayos, y cada vez que esperamos que se alce un telón, ¿no? Y yo creo que cuando la gente de teatro trabaja en la excelencia, recibe respeto, ¿no? Porque creo que la gente se da cuenta de que se les ha entregado algo. Al fin y al cabo, nuestro pequeño trabajo, tal y como ya lo establecieron los atenienses en el siglo V a.C., es muy pequeño, pero al mismo tiempo es un programa muy ambicioso, y es representar aquí ficciones para que ustedes, perdonad que os tutee, para que vosotros podáis examinar la vida, ¿no? Y yo creo que cuando el espectador siente eso, siente que se le está dando ocasión de examinar su propia vida, devuelve gratitud.
Eso está bien. Y cómo se examina la vida se hace con producciones. Caballero, hemos dicho que es el director del Centro Dramático Nacional, pero antes estuvo dirigiendo su propia compañía. ¿Qué diferencia hay entre subir al despacho y vender tu función? Bueno, ¿diferencia en qué sentido? Porque sentido como autor, como director. Claro, es que es muy diferente como gestor. Uno está gestionando la miseria en tu propia compañía y uno se arruina, y aquí llegas a no arruinarte. Pero como creador, yo siempre lo digo, no he notado mucha diferencia, porque todos los locales de ensayo se parecen, todos son negros. Probablemente, y no siempre, pero en el Centro Dramático Nacional se ensaya con calefacción y en invierno pasa menos frío. Salvo eso, realmente es poca, realmente es poca la diferencia. Es poca la diferencia. ¿Y te ves tú al otro lado de la mesa cuando te viene a vender el producto? Claro, sí, permanentemente, claro. Lo que pasa es que, bueno, eso tampoco creo que en fin, la gente venga a vender ningún producto. La gente viene a sugerir, a proponer, y si lo que sugiere o lo propone se ajusta, encaja en una línea de programación, pues entonces es aceptado. Además, yo agradezco mucho todo, porque primero me entero de lo que está sucediendo, pero además porque, claro, la tentación el peligro es perder, y yo procuro no perder comba con la realidad, que es muy vasta, muy compleja, y bueno, y desde el punto de vista de la creación, pues es exuberante. Pero claro, yo no yo agradezco mucho, atiendo, escucho, y lo que pasa es que el Centro Dramático Nacional no es un lugar donde se hagan convocatorias públicas. Es decir, a mí me han nombrado una serie de profesionales por el sistema de buenas prácticas para que programe un teatro según mi humilde, subjetivo y personal criterio durante un tiempo limitado, y a partir de ahí pues me debo a unos estatutos que deben dar cuenta, lógicamente, fundamentalmente del teatro español contemporáneo, y eso es lo que trato de explicar a quien viene con un proyecto, que muchas veces, porque además lo que sí aprendo es que hay proyectos, y muchas veces una idea no es un proyecto, un quiero dirigir Hamlet no es un proyecto, hay una gran variedad de ofertas en ese sentido, pero siempre son, y lo decimos, son sugerencias para completar una programación que lógicamente la decide el director, como no puede ser de otra manera. No es un contenedor, porque si no pues se arbitraría otro tipo de fórmula. Hay en el Centro Dramático Nacional una crítica fuera de Madrid bastante notable, que es que el Centro Dramático Nacional parece que es nacional de Madrid. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Pues porque no sale, ¿no? La última vez que yo creo que debió de salir fue en el 94, 95. Pues mira, te aquí la fundación, ¿no? Es una crítica que comparto, y te explico. Primero, sale poco, pero sale. Y sale tanto las producciones propias. Ahora mismo acabamos de realizar una gira, lo que pasa es que esta vez ha pillado el Levante con El Laberinto Mágico, y luego sale mediante un sistema de coproducciones con compañías, y sale mucho, hay muchas compañías, y podéis entrar en la página del Centro Dramático Nacional. Tenemos unos problemas administrativos que son consustanciales al INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, depende del Ministerio de Cultura, que se han agravado pues con la situación de crisis, de limitación de recursos, etcétera. Primera cuestión, que no pasa en otros lugares. Nosotros no podemos, es decir, cuando salimos, cuando los ingresos no revierten en nuestra actividad, van directamente a las arcas del Estado, con lo cual salir, hablando en plata, sale por un ojo de la cara, ¿no? A eso se añaden otro tipo de cuestiones que encarecen las giras,
Y luego, además, que hay que encontrar unos equilibrios para no competir con la empresa privada. Es complicado. Con todo, se está haciendo el esfuerzo. Al final es una cuestión que tienes que decidir, es verdad, tienes que decidir manejando los presupuestos que estamos manejando, que ahora mismo son la mitad, claramente, de las que disponía el anterior equipo de dirección, mi predecesor. Pues es realmente, hay que hacer un gran esfuerzo, o tienes que decidir si cerrar una sala en Madrid para que giren. Incluso esas giras, los costos son muy, muy elevados. Esto es así. ¿Esto cómo se resuelve? Pues de una manera muy compartida, extraordinaria. Es que es así de prosaico, por eso decimos, es que es así de prosaico. No sé por qué, es verdad que es un poco papanatas hablar y compararse con nadie, pero es verdad que nuestro homólogo, y con el que nos relacionamos, británico, que es el National Theatre, tiene, con respecto a nuestro presupuesto, o sea, nosotros manejamos el 10% del presupuesto que maneja el National Theatre, que es el Teatro Nacional Británico, y nosotros estamos el 10%. Es decir, no vamos a entonar esta es una realidad que hace muy difícil, pero como te digo, también hay problemas o hay cuestiones que hay que solucionar, pero desde convenios laborales que habría que revisar a un sistema de recaudación que hace que no revierta en la propia actividad, y es verdad que son problemas administrativos. ¿Quién los tiene que solucionar? La administración. ¿Están en ello? Vamos a pensar que sí. ¿Que van lentos? También. ¿Y desde el punto de vista privado? Sí. ¿Cómo lo ves? Claro, bueno, antes déjame, Saúl, que comente que creo que es importante compartir con nuestros amigos que están aquí la alegría que tenemos algunos con el hecho de que durante estos años que ha sido Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional, se ha dado juego a la nueva dramaturgia, no solo a los jóvenes dramaturgos, sino a dramaturgos maduros como Domingo Miras, y desde luego a otros mucho más jóvenes como Denise Desperius o como Lucía Carballal, de la que acabo de saber que vais a poder ver un estreno dentro de unos días. Lucía es una autora de enorme talento y también, de algún modo, el apoyo que ha recibido del Centro Dramático Nacional en un determinado momento puede haber sido importante en su camino. Y esto es algo muy distinto a lo que sucedía. Yo recuerdo que efectivamente el primer estreno de una pieza mía, de mi obra Más ceniza, nos llevó al director y a mí al Centro Dramático Nacional, y allí no fuimos inmediatamente apartados, porque en aquel momento, en el 94, resultaba muy raro que en el Centro Dramático Nacional se estrenase nueva dramaturgia. Bastaría cotejar ambas programaciones para ver cuánto ha cambiado lo uno y lo otro. Y yo creo que ese apoyo a la nueva escritura hace que se consoliden vocaciones, que incluso a partir de los errores se reorienten trayectorias, y finalmente es todo el sistema el que es beneficiado de esas apuestas, que por supuesto tienen su riesgo, porque siempre será más fácil, por ejemplo, establecer una programación a partir de éxitos probados en Francia y en Inglaterra. Por lo demás, yo poco tengo que decir respecto de este asunto. Yo he dirigido y por tanto me he visto envuelto en la producción de 3 obras, y las 3 han pasado por aquí. La primera era La lengua en pedazos, y no teníamos dinero que perder, no perdimos dinero porque no teníamos dinero que perder. La obra la hice con 2 actores, se desarrolla en la cocina del monasterio de San José, en Ávila, y la hicimos con una mesa de, no voy a mencionar la empresa, pero es una famosa empresa escandinava, ¿no? O sea, entonces compramos una mesa, y eso era todo lo que podíamos perder. En Reykjavik, cuando hicimos Reykjavik, sí teníamos una productora, y por tanto alguien arriesgaba dinero. Y como ha contado Saúl, porque me pilló en un renuncio, se lo he contado y lo ha publicado,
una de las noches de insomnio de mi vida la pasé aquí en Avilés, porque hice el ensayo general de Reykjavik aquí y pensé que me había equivocado absolutamente en todo. Me había equivocado en cualquiera de mis orientaciones de dirección, en el texto, en la historia que estaba contando, y me pasé la noche preguntándome cómo iba a compensar esa inversión económica que había hecho la productora, entre cajas, ¿no? Y estaba preguntándome precisamente cómo hablar con mi mujer acerca de eso, ¿no? ¿Cómo podemos...? Porque estas pobres mujeres van a tener una deuda y yo les he metido en un lío, en un lío enorme. Y claro, la situación en el cartógrafo ha sido distinta, ¿no? Y la situación en el cartógrafo he podido encontrarme con Blanca Portillo y con José Luis García Pérez, que ellos mismos de algún modo han comprometido su trabajo. Son actores que podrían estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero de algún modo son tan exigentes consigo mismos que eligen de algún modo apostar su tiempo y también las condiciones materiales para desarrollar una producción. Esas son las tres situaciones tan distintas que he vivido. Pero yo no me siento capaz no me sentiría capaz de ponerme detrás de una mesa como Ernesto y elegir entre proyectos que probablemente muchos son extraordinariamente interesantes. O sea, yo creo que Ernesto tiene que hacer un trabajo de jerarquización y de algún modo de dramaturgia de la programación, de algún modo dramaturgia de la programación y de equilibrio, ¿no? Y muchas veces colocar en el montón de los proyectos que no vas a apoyar, proyectos en los que probablemente ves enormes valores, ¿no? No, por supuesto. Sí, te da pena, te da rabia y tratas además de apoyarlo desde otros lugares, pero al final pues también te debes a un programa y tiene las limitaciones que tiene, que son 4 espacios y bueno, y tienes que llevar a cabo unas producciones y luego invitar a unas compañías o unas coproducciones, tratando además de conciliar, porque ten en cuenta que el Centro Dramático Nacional, desde sus estatutos, claro, es que es un gran cajón de desastre, porque su cometido es, por un lado, preservar el gran teatro repertorio universal, desde finales del 19, desde el naturalismo hasta nuestros días. Tienes ahí todo ese. Luego el teatro español, pero los grandes clásicos, nuestros pilares, y es como el Museo del Prado, tienes que, o el Reina Sofía, y entonces los Valles Inclanes, los Lorcas, los Max Aub, los Miuras. Todo esto, los buenos Vallejos, tienes que producir este tipo y tienes que preservarlo, pero luego tienes que impulsar la nueva creación, no solamente dramaturgia, ¿no? La creación escénica contemporánea, y además un espacio para la programación internacional, y además un festival de discapacidad, y entonces cuando te quieres dar cuenta, pues claro, tienes que elegir, desgraciadamente, que es lo que tiene elegir, que es renunciar, y tienes que renunciar a propuestas tal. Y ahí tenemos una responsabilidad, es verdad que tenemos una responsabilidad, y ahora hablo como gestor, que no me gusta ponerme esa, pero ahí tenemos una responsabilidad, porque de alguna manera se paliaría muchos de estos cuellos de botella si nos coordináramos más entre las distintas instituciones, administraciones. Yo creo que eso está cambiando, pero tradicionalmente, cuando antes me preguntabas cómo había sufrido yo lo que había sufrido yo no es que alguien me dijera que no le interesaba o que me rechazara en un despacho. Yo lo que no entendía era cómo la misma comunidad me daba una subvención y los teatros de esa comunidad no me programaban. Y me comía con patatas el espectáculo. A mí eso es lo que realmente, y eso es coordinación mínima. Y en ese sentido, ahora mismo que estamos en un momento de gran pujanza de creación, yo creo que tenemos una responsabilidad todos.
como dije al principio, estos dos señores colaboraron juntos en La tortuga de Darwin. A mí Carmen Machi, en una entrevista que le hice hace ya 10 años, me explicó que fuiste tú y Mayorga te presentó un par o tres de ellos. Sí. ¿Cómo fue? Contadme. Claro, bueno, antes de colaborar en La tortuga de Darwin, Ernesto puso en mis manos el primer texto que adapté, que fue El monstruo de los jardines de Calderón de la Barca. Y he contado alguna vez que para mí la adaptación de textos de los grandes ha sido probablemente mi mayor escuela. Yo no me formé en una escuela de dramaturgia y probablemente si he tenido una escuela, aparte de la vida misma y la calle, es la adaptación de textos de los grandes. Y eso intento compartirlo con mis alumnos, ¿no? De algún modo adaptar textos de los grandes te ofrece una doble enseñanza. Si quieres, por un lado, una enseñanza técnica, en la medida en que te permite entrar en la cocina de los grandes, en sus secretos, estableces una relación muy íntima con esos textos y de algún modo los conoces de una forma especialmente intensa, pero también, sobre todo, te ofrece una enseñanza moral, ¿no? Porque cuando has podido pisar las catedrales de los grandes, te dices, bueno, voy a intentar al menos dar la mejor versión de mí mismo cuando intentas escribir. Y el primer texto que adapté fue el monstruo de los jardines de Calderón de la Barca, que es un texto maravilloso desde el título mismo, El monstruo de los jardines. Y si alguno de vosotros sale después de aquí a buscarlo, pues ya sentiré que este viaje desde Madrid no ha sido inútil. Y es verdad que Ernesto es un dramaturgo muy generoso, porque teniendo tantos textos propios que poner en escena, un día, después de haber visto Hamelin, me pidió un texto. Y yo recuerdo que quería escribir un texto, yo tengo estos cuadernitos A7 donde iba anotando argumentos y cosas que escucho y tal. Y entonces yo tenía idea de escribir me estoy hablando demasiado. No. Tú sigue. Eso me cortas. Tú sigue. Yo había visto una foto en el periódico La Vanguardia, que leía los miércoles, porque salía ahí el suplemento de culturas, y recuerdo que había una foto que se veía una tortuga y dos hombres al lado, ¿no? Dos tipos vestidos de blanco, un chico y una chica al lado, y decía: Harriet cumple 175 años. Y digo, anda, ¿qué es esto? Y explicaba que una tortuga que probablemente había agarrado Darwin en las islas, ha acabado siendo mi obra Los yugoslavos, otro no me acuerdo cuál fue, y otra es esta, y él eligió La tortuga, ¿no? Y unos meses después me dice: oye, ¿cómo vas? Muy mal y tal, ¿no? Quedo con él y le entrego unos folios terribles, ¿no? Pero él, que es un optimista del Atlético de Madrid, me dijo: esto está muy bien y tal. Bueno, y recuerdo que hubo un momento interesante, que es cuando él me dice, lo he contado alguna vez, que cuando me dice, por fin escribí una obra en la que el personaje fundamental es una tortuga que ha evolucionado en mujer. Es una tortuga de 200 años que ha evolucionado en mujer, ¿no? Y ha evolucionado a golpes de historia. Es una tortuga que entra en el despacho de un historiador y le dice: usted ha cometido muchos errores en su libro y tal, pero ¿usted quién es? Yo soy la tortuga de Darwin. Usted no es ninguna tortuga, señora, ¿no? O sea, sí, aunque si le llaman tortuga, pues es un mote bien puesto, porque se la ve cargada de espalda. No, dice ella, es que he evolucionado, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado? Pues a golpes de historia. Por ejemplo, viendo el bombardeo de Guernica se puso en pie, queriendo huir, ¿no? O en el gueto de Varsovia le salió la voz, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de una tortuga de 200 años que ha evolucionado en mujer. Y entonces me dice Ernesto: ya sé quién lo va a hacer. Y me dice: Carmen Machi. Y yo admiro a Carmen y admiraba mucho a Carmen, pero le dije, tonto de mí, le dije:
demasiado joven. ¿No? Yo pensaba que habría de ser una de nuestras grandes actrices ancianas, ¿no? Imbécil de mí. Él tenía un instinto que a mí me faltaba. No hay ninguna actriz del mundo que pueda representar a una tortuga de 200 años que ha evolucionado en mujer. No hay ninguna actriz del mundo. No hay ninguna actriz del mundo. Un personaje así solo puede ser construido por el espectador. Solo puede ser construido en la complicidad del espectador. Y a veces me sirve este ejemplo para recordar aquella maravillosa caracterización del teatro que ofrece Jorge Luis Borges cuando dice que el teatro es un arte en el que uno finge que es lo que no es y otro finge que se lo cree. Este es un ejemplo extraordinario sobre el talento de Carmen, a la que ambos amamos, ¿no? Carmen entraba en escena y hacía como que tenía Parkinson, y cuando el historiador decía ¿quién es usted? Soy la tortuga de Darwin. Usted no es una tortuga. Ella decía, es que he evolucionado. El público aceptaba eso. Y resulta que media hora después Carmen Machi contaba, como tortuga de Darwin, contaba que después de la Segunda Guerra Mundial había tenido un hijo y lo había perdido. Y había espectadores que se emocionaban. Esa emoción es un milagro, porque la gente se estaba emocionando con el niño perdido de una tortuga de 200 años que ha evolucionado en mujer. Es imposible emocionarse con eso, pero Carmen y el milagro teatral conseguían eso, y así nació todo, ¿no? Sí, sí. Sí, pues yo lo he dicho todo. Yo era un admirador del Teatro de Juan, y es verdad que nos reunimos, ¿qué tienes? Y vamos a por ello, y es verdad que ofrecía ese juego fascinante, y ese recorrido por la historia desde esa parábola, ¿no? que es la obra, y bueno, pues todo fue una alegría desde el principio al final. Tuvimos la suerte de contar con Carmen. Esa era la época tuya de las fábulas, ¿no? El Copito de Nieve, que era un orangután que hablaba y pensaba, y los perros también. A mí lo que me gustaba de esta obra también, lo que me atraía, es que no tenía ni pajolera idea de cómo se podía hacer. Y eso es una de las cosas que más me estimulaba. En general, cuando leo los textos y sé cómo se hacen, los descarto. O sea, yo generalmente pongo en escena los textos que no sé cómo se pueden hacer. Y eso es una curiosidad que tengo yo de los dos. Tú has dirigido tus obras y las obras de los otros. Tú solo te has dirigido a ti. Y la pregunta que yo hago es, ¿cuál es la versión buena de Auto, la tuya? Pues no lo sé, no necesariamente. Las versiones buenas, al final, claro, yo es que creo, y vuelvo un poco a lo que comenta Juan, yo creo que la versión buena es cuando se produce eso que se llama el teatro. Y eso que se llama el teatro es una suerte de encuentro, de experiencia, que se genera a dos bandas, entre los que están aquí y los que están allí. Pueden haber... Y cuando se produce eso, es la versión buena. No hay más que eso, ni menos. El que prepara esto, o sea, el que está a este lado, tiene que preparar el condimento, pero evidentemente tú puedes preparar unas maravillosas faves con almejas, que si son alérgicos a las faves con almejas, los que están allí, pues no hay faves y nunca podrás decir son buenísimas. En el teatro no son buenas si no se produce ese encuentro, ¿no? Entonces la versión buena evidentemente siempre es la que produce la que genera esa emoción viva, honesta, verdadera, porque esa sinceridad expresiva. Pushkin hablaba de la sinceridad expresiva más que de la verdad, porque es un término que es muy resbaladizo, y eso lo percibe el público. Pero tú cuando estabas escribiendo dices, esto tiene que ser así porque... Yo cuando estoy escribiendo, de hecho cuando dirijo mis obras, siempre recuerdo, o sea, yo escribo y no tengo ni idea,
ligeras intuiciones. No soy director, soy dramaturgo. Y todo lo contrario, cuando hago la primera lectura con los actores, siempre cito y parafraseo a... creo que es Tom Stoppard, el que dice: supongamos que el autor ha querido decir esto. O sea, para mí es un enigma como la tortura. No sé cómo se hace eso, no tengo porque sería muy plano. Yo me resisto a eso, y eso tiene que ver también por cómo ha evolucionado también el teatro. Es decir, ya la puesta en escena subsidiaria, ilustradora, ya no es suficiente porque es llover sobre mojado. Esto ya pertenece a una concepción muy antigua, es casi el Jurásico del teatro, ¿no? Te puede servir para las lecturas dramatizadas, para un acercamiento al texto, para hacer una lectura en relieve, pero la puesta en escena en general, por eso es muy difícil dirigir tus propias obras, en general es la que descubre zonas de latencia que ni el autor había imaginado, y esas son las buenas. Ahora, a veces uno puede distanciarse y sorprenderse, pero es una suerte de esquizofrenia. No es un manual de instrucciones para que luego el director de una manera subsidiaria, y mucho menos el actor, porque luego está el otro mundo que es el del actor. También hay una interpretación literal subsidiaria que llueve sobre mojado, que esa ya está cada vez más desfasada. Hoy en día el actor tiene que contar también y tiene que aportar su punto de vista. Y incluso, y eso lo decía Bertolt Brecht, tiene que criticar y contradecir en algún lugar hasta al propio personaje. Es más complejo, no es tan plano, ¿no? Sí, no hay puesta en escena óptima, no hay una puesta en escena que haga innecesarias otras en la historia de sus puestas en escena, y desde luego no tiene a priori una superioridad respecto de otras la puesta en escena que dirige el propio autor. Hoy se está estrenando Reykjavik en Buenos Aires. No diré a estas horas porque no sé a qué hora será eso, pero estoy seguro de que el director encontrará posibilidades que yo ni siquiera he intuido. Yo estoy convencido, y lo digo a veces, que estoy convencido de que el texto sabe cosas que el autor desconoce. El autor es un señor pequeño que tiene una experiencia limitada, y sucede que su texto puede encontrarse con otras experiencias y explotar. Por mi parte, como autor, intento escribir textos tan poco autoritarios como sea posible, textos tan abiertos como sea posible, a la imaginación de un director responsable, de unos actores creativos y finalmente a la imaginación del espectador. Volviendo a la tortura de Darwin, cuando fuiste al estreno, viste la función a Carmen Machi y viste que tú habías hecho un texto que manipuló como consideró oportuno el director y que llevó lo levantó Carmen Machi, tú dijiste: ¿esto era lo que yo había escrito? Si la puesta en escena confirma tus previsiones, es una puesta en escena alicorta. Lo mejor que puede ocurrirte, como decía Ernesto, es que la puesta en escena te revele sentidos que tú no sabías que estaban ahí, incluso en lo que a los personajes se refiere, que aparezcan luces o heridas que tú no intuías. Y desde luego yo al ver ver a aquella maravillosa interpretación de Carmen, en la que es tan responsable ella como el trabajo que tuvo en la sala de ensayos Ernesto, sentí que me iba a ser muy difícil imaginar La Tortuga con otro rostro, ¿no? Pero la ha tenido hasta en coreano. Sí, es cierto que es una obra que se ha representado ahora mismo se está haciendo en Sao Paulo. Lo está haciendo la misma actriz que ha hecho antes La Lengua en Pedazos, lo cual es llamativo. Es la misma actriz que ha hecho de Teresa de Jesús, ha hecho de la Tortuga de Darwin. Y hay un secreto. Cuando escribí La Tortuga de Darwin, esto es entre nosotros, ¿no? Como no nos está oyendo nadie, cuando nos vemos. Sí, cuando escribí La Tortuga de Darwin, de pronto ella dice que celebra su cumpleaños el 28 de marzo.
celebra su cumpleaños el 28 de marzo. Dice, bueno, en realidad yo no me acuerdo cuándo nací, pero el 28 de marzo me suena bien, ¿no? Y entonces ella se va a hacer una fiesta sorpresa el día, cuando cumple el 200 aniversario. Elegí esa fecha porque es el nacimiento de mí, es el día 28 de marzo en que nace mi hija pequeña, Raquel. Pero luego descubrí que es el día del nacimiento de Teresa de Jesús. Y esas son cosas que pasan y que algún sentido tendrán. La última cosa que vimos tuya fue Reina Juana, que vino aquí Concha Velasco a hablarnos de la mano de Gerardo Vera. ¿Por qué no la dirigiste tú? Sergi Belbel, a la sazón entonces director del Teatro Nacional de Cataluña, me dijo, ya verás como no escribes nada, esto durante este periodo. Y de verdad que me atormentaban esas palabras, ¿no? Ya verás como no escribes nada. No puede ser, no, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y me he revelado y digo, el tiempo, porque dices, no se tiene tiempo. Bueno, esto también es muy relativo. La expresión no tener tiempo también, en fin, el lenguaje muchas veces nos hace trampas. El tiempo es el que es y se tiene el que se tiene y se utiliza y se encuentra. Y realmente, evidentemente, pues dejas otras cosas. Y bueno, pues me puse a escribir, escribí hace 3 veranos, hace 3 años, 3 años en el verano, es cuando escribí Reina Juana, y bueno, es verdad que yo ya tenía comprometidos en el Centro Nacional, tampoco puedo dirigir mucho, tenía, no sé entonces que iba a hacer El rinoceronte de Ionesco, creo, una cosa que... Y además Gerardo Vera me pidió ¿qué estás escribiendo? Y le mandé eso y le gustó mucho, se la dio a leer a Concha, le gustó mucho y decidieron hacerla, con lo cual también es muy satisfactorio y además en fin, es muy grato que otro creador, un maestro como Gerardo Vera, se interese por un texto y que una actriz como Concha Velasco se interese no solamente por el texto, cuidado, también por la propuesta escénica de Gerardo. Y entonces, bueno, pues ahí me he mantenido solo como dramaturgo, que también es muy, para algunas cosas muy relajado, muy cómodo y he tenido, es verdad que he tenido, pero bueno, igual que Juan, que ahora Blanca Portillo está haciendo El cartógrafo, tenemos la suerte de que las grandes actrices de nuestro país pues se han interesado por nuestros textos, pero en este caso, en fin, surgió así y así me parece. Y además es un texto, yo hay textos que escribo y que sí que completo con el trabajo, pero hay textos que escribo que nunca considero, como era dirigirlo yo. Nunca pensé que lo iba a dirigir yo y salió bien la cosa, ¿no? ¿Y cuando lo viste te gustó? Claro, bueno, lo hubieras hecho así tú. Claro, a mí me gustó, claro, me gustó, me sorprendió, pero el trabajo de Gerardo y sobre todo el trabajo de Concha, que de pronto se transforma, se transfigura, se convierte en fin, Concha es que es un fenómeno que está ya más allá de lo teatral y claro, es un acontecimiento. Esa persona además, ella se ha fusionado, porque Juana la Loca, Juana de Castilla, fue un personaje longevo. La obra transcurre justo en los últimos días de su vida. Concha es una actriz que le queda todavía porque es una edad tal, pero también en fin, tiene una edad aproximada a la de que tenía el personaje entonces y se identificó de una manera y lo dio todo y bueno, y es que además a Concha el teatro le da la vida y eso es lo que transmite, y transmite vida y transmite entrega, transmite pasión, transmite humanidad, transmite intensidad, transmite lo que decía, exposición, transmite vulnerabilidad. Son todas esas cualidades que son tan difíciles de encontrar en un actor. Se expone, no sabes ya quién te está hablando, pero hace de cada frase un acontecimiento y eso es oro para un dramaturgo. Nosotros cuando escribimos teatro pensamos que cada palabra tiene que ser un suceso teatral, o sea, tiene que provocar una pequeña conmoción. Eso lo tenemos muy presente cuando escribimos, pero claro, muchas veces como se dice en música, los músicos, hay algunas interpretaciones que tiran los compases por la borda, pero
Pero hay otros intérpretes, como es el caso de Concha, que es que todo lo contrario, es que hasta las conjunciones las hace teatro. Entonces, claro, es un lujo, un privilegio. Ha quedado claro que le gusta Concha Velasco. Sí, a mí también me gusta. Tuve la suerte de versionar para ella y para José Carlos Plaza Écuba, y ella hizo de rey. Que se hizo en la plaza de Niemeyer. En la plaza del Niemeyer, y la verdad es que yo creo que ella hizo algo memorable. Lo que te iba a preguntar es, teniendo un porrón de obras de teatro que tienes y teniendo una además, la primera inédita, ¿por qué decidiste dirigir La lengua en pedazos, Reykjavik y El cartógrafo? Que esas sí estaban inéditas, sí, pero también 7 hombres buenos. Por ejemplo, Sergi Belbel me recomendaban que intentase escribir, que intentase dirigir, ¿no? Que me decían, dirige, porque dirigiendo escribirás mejor. Pero a mí esa no me parecía una razón suficiente, porque ¿por qué iba a castigar a los espectadores? Me parecía muy egoísta, ¿no? O sea, no, yo estuve siempre muy cerca de los procesos de puesta en escena de mis textos. Aprendí que tenía que callarme y que en un momento dado, si el director me preguntaba algo, podía tomar la palabra. Y creo que aprendí algo de todos estos maestros que he tenido, ¿no? De todos los directores que han dirigido textos míos, creo que he aprendido algo de sus aciertos y también de sus errores. Y en un cierto momento sentí que podía ofrecer algo, modestamente, ¿no? Que podía ofrecer algo también en el trabajo en la sala de ensayos. El trabajo de director y de escritor tienen rasgos que los hacen muy cercanos y rasgos que los hacen muy lejanos. El director es también un escritor. El director escribe en el espacio y en el tiempo. De algún modo, si yo como escritor soy representante del lector, como director soy representante del espectador. Estoy proponiendo signos que entiendo que un espectador puede leer. Por ejemplo, la propia dirección, el hecho de que una frase se diga a 1 metro o se diga a 3 metros. Entiendo que los espectadores serán lo suficientemente inteligentes como para leer eso. O sea, estoy construyendo un texto. Hasta ahí la similitud, porque luego empiezan las diferencias. La primera diferencia es que el director escribe, pero escribe con otros. El trabajo del autor es solitario y el director, en cambio, escribe con otros, en particular con los actores. Y luego, además, hay una diferencia fundamental, y es que el autor lo puede todo, el autor es omnipotente, y el director no puede casi nada. Y voy a intentar explicarme. O sea, yo como autor puedo escribir en la primera página que vienen los helicópteros. Sí, vale. Voy a utilizar ese ejemplo, ¿no? En la primera página puedo hacer que 5 helicópteros se posan sobre el espacio en torno al narco, ¿no? Y luego se pasa a la siguiente página y se ve al narco en una cárcel de no sé dónde. Y entonces han desaparecido los 5 helicópteros y ya estamos en eso. Sin embargo, en teatro, como director, si yo pongo esta silla, ¿cómo demonios la saco en la segunda escena? ¿No? Bueno, incluso si fuese solo un taburete, incluso si fuese si es esto, si he metido esta botella de plástico que no pesa nada, si hago así, la vais a ver todos, ¿no? Claro, puedo sacar a un señor de negro, etcétera. No, precisamente los maestros son los que convierten esto en una ocasión poética. Es decir, como autor tengo la obligación de no reconocer límites, de encerrarme en mi cuarto y volverme loco para compartir luego mi locura con los otros. Y como director tengo la obligación, así lo creo, de convertir
cada límite en una ocasión poética. Esa es mi impresión. La tensión entre las dos profesiones que tienes, entre el autor y el... Bueno, creo que era Jean Barrault que decía que eran dos momentos diferentes de una misma operación del espíritu. Y yo la verdad es que me siento a gusto con la denominación de dramaturgo. Y es donde estoy como pez en el agua, entendida la dramaturgia como justo ese lugar, el puente, ese lugar en donde la palabra escrita empieza a arborear en signo concreto. Y es un lugar maravilloso que se fragua en la sala de ensayos. Luego, para mí tampoco un texto dramático lo es, porque encierra una perspectiva de puesta en escena. Muchas, múltiples, pero es una incitación, y es una incitación a, como decía Juan, a una elaboración de un lenguaje poético escénico. El teatro, hasta el más realista, es poesía, es una metáfora, es decir, es imposible. Desde el momento que uno se coloca aquí ya se produce un elemento de distancia y ya todo se lee de una manera metafórica, ¿no? Y por eso en Gómez de la Serna hablaba de suscitaciones y en los textos, y a mí eso me gusta, que los textos susciten desarrollos. Y luego hay una tercera fase, que es la del director, porque finalmente el director con el actor hace lo mismo. El actor muchas veces insinúa caminos, y el director, al final avispado, es el que sabe detectar o tirar de determinados hilos para hacer elocuente un impulso que a veces simplemente ha quedado en un amago, ¿no? Como le digo, bueno, no veo... el teatro al final es la misma cosa, y yo te insisto en lo que te decía antes, pero para mí es clarísimo. Lorca le dedicó una obra a este fenómeno. El teatro es el público, pero es una obra que lo tengo tan claro que por eso muchas veces las reposiciones son peligrosas, porque el público cambia constantemente, y el teatro seguramente, el arte en Occidente, a diferencia del arte oriental, que digamos mantiene durante más tiempo los signos, es muy cambiante. Pero el teatro necesita una renovación de signos que duran como 10-15 años. El primero que dijo "te quiero mucho" y se llevó la mano al corazón, conmocionó, generó una emoción, lo sabemos, generó una emoción. A los 15 años ya era un estereotipo. O sea, entonces, claro, el mismo público, 15 años después, ese gesto lo contemplaría como un estereotipo. Luego la emoción que se generó en ese primer momento ya se habría extinguido. Luego, teatralmente, es fallido el segundo montaje, porque no se ha producido una renovación del signo, y la renovación del signo es algo que es permanente, porque la sociedad evoluciona, porque los códigos perceptivos cambian, porque estamos sujetos a muchísimas influencias: cine, la televisión, los medios, las redes, la propia sociedad, y en ese sentido algo, y vuelvo un poco por donde empezamos, a los 25 años de esta red de teatros que se rehabilitaron. Algo que yo sí noté, y lo puedo decir en mis propias carnes, es que el creador empezó a abandonar cierto ensimismamiento, empezó a contemplar, ya algunos, pero en general yo sí creo que de estar haciendo un poco el teatro para uno mismo, esto se ha ido poco a poco, o sea, y de hecho, y estoy convencido, es una tesis que a lo mejor es un poco aventurada, pero esta eclosión dramatúrgica de nuevos relatos, que además adoptan muchas formas, muchos estilos, muchos géneros, yo creo que responde fundamentalmente a una demanda de la sociedad, del público,
de escuchar historias, de escuchar relatos no oficiales, no consabidos, de tratar de entender, no de entender, pero sí de salirse de la, pues de cierta versión oficial de la realidad, ¿no? Como la cosa ya va apretando, yo quería cerrar, antes de dar la palabra a los espectadores, al público que nos está escuchando, pues con lo último, con lo próximo, lo que tenéis entre manos. Ajá. Con todas mis dudas. Estoy escribiendo una obra que se llama La intérprete, cuyo protagonista es una mujer de la que vamos a saber que trabaja en interpretación simultánea, ¿no? Y entonces, en una noche, despierta a su marido porque se siente mal. Estás enferma, tal. Y ella cuenta, lo que cuenta, no voy a entrar en detalles, lo que cuenta es que se le ha quedado una conferencia en la cabeza. O sea, que hay una conferencia que ha tenido que versionar hoy y que no puede quitarse de la cabeza. Ella sabe que en su trabajo no puede comentar, no puede juzgar y tiene que ser muy rápida, ¿no? Y le cuenta y él le dice, pero ¿qué es esto tan terrible es lo que ha hablado ese hombre, ese conferenciante? Y ella no quiere compartirlo. Y entonces él le dice algo que es muy de marido español, ¿no? Le dice, túmbate y mañana te habrás olvidado de esa conferencia y de ese hombre. El caso es que él se duerme y ella sale a la calle, porque no puede quitarse esas palabras de la cabeza. Y primero va a ir a la residencia de ancianos donde está el maestro que le enseñó el oficio, para ver si a él le sucedió algo así, o si conoce algún caso, porque ella necesita curarse. Y luego va a ir a un bar de actores en el que nunca ha estado, pero sabe que ahí se reúnen actores, y va a encontrarse con un actor del que sabe que ha interpretado 20 años el Basilio, y le va a preguntar cómo se olvida un texto. Y él le dice, siempre me preguntan lo contrario, ¿no? Y lo que vamos a ver a esa mujer en esa noche, en que cada vez está más poseída por esas palabras que no puede quitarse de la cabeza. Y luego, por otro lado, esta es una obra en la que estoy trabajando. Y luego en la escritura. Y luego estoy trabajando en sala de ensayos, si bien no tenemos espacio para ensayar y estamos ensayando en mi casa, con César Sarachu, que es un maravilloso actor al que quizás recordéis en Reykjavik, que es el que hacía de Bobby Fischer. Y estoy trabajando con él una obra que se llama Intensamente Azules, que procede de una experiencia autobiográfica que me sucedió. Lo he escrito bastante rápido. Me sucedió esta Semana Santa que estando en un pueblo de Andalucía se me rompieron las gafas. Y entonces se me rompen las gafas. Y me acuerdo que mis gafas de nadar son graduadas, entonces me las puse, ¿no? Y resulta que fui a la óptica y me dijeron que hasta después del domingo de resurrección no. Y entonces me pasé una semana con las gafas graduadas, con las gafas de nadar graduadas, y mis hijos quejándose porque los estaba humillando, porque les parecía inconcebible que entrase en Mercadona con... Y es verdad que la gente se alarma porque entres con las gafas, y yo creo que es preferible hacer el ridículo que caerse o que darse con una farola, ¿no? El personaje de tu hija en ese texto, claro, dice que no quiere que vayas a baloncesto, salvo que te sientes donde no estén los demás padres. Claro, así eso es también autobiográfico. Pero luego mis hijos acabaron comprendiendo que era mejor eso a que me rompiese la crisma, y luego a partir de eso he escrito una fantasía, y estoy trabajándola con César Sarachu, y de nuevo disfrutando de esa droga enorme que es estar con un buen actor en una sala de ensayos, ¿no? Girando por España, y ahora estrenamos, y bueno, yo creo que si no lo conocéis la obra, es la historia de una monja copista muy artesana, y es todo su viaje y de cómo se convierte de una mera artesana de la pintura, sin ninguna conciencia de, en fin, ni
ninguna inquietud expresiva personal, y como poco a poco es una historia de tentación, porque hay un personaje que representa el tentador, ¿no? Está, de alguna manera también está Calderón de fondo, porque está el mágico prodigioso de fondo, pero bueno, es una comedia, es una sátira, y este personaje poco a poco pues se va siendo poseído por la vanguardia, ¿verdad? Y cada vez va encontrando más su expresividad, se encuentra con su subjetividad, y esa subjetividad no tiene freno, y al no tener freno pues termina convertida en una delirante performance mediática. Y bueno, y la obra, como digo, pues eso es como una parábola de como la subjetividad, que es un invento de la modernidad, es una obra que está muy bien, pero los excesos pues conducen pues, a un cierto ensimismamiento, o como en fin, pues hace un trabajo también brillante. Y aparte de esto estoy ya preparando una pieza, pero va a ser casi un semimontaje, va a ser una pieza muy de cámara de Iris Murdoch, que es una autora, novelista y dramaturga, y una figura fundamental de la literatura siglo XX, y es un texto muy poco conocido, que son unos diálogos platónicos escritos por Iris Murdoch, donde reflexiona de una manera muy lúcida y de forma brillante sobre la naturaleza del arte y de la religión. Y eso es lo que voy a hacer de aquí a Semana Santa. Os toca a vosotros, y aquí están estos dos señores dispuestos a contestar lo que consideréis. Disparen. Y como no os veo, pues no sé quién va a ser el primero. Ahora, mejor, Dios. Ahora os veo, más o menos. ¿Quién quiere hablar? Bueno, no estoy acostumbrada a hablar en público y a lo mejor no me sé expresar. No voy a hablar de los oradores, muy bien, todo muy bien, pero no soy crítica. Me gusta y me encanta el fondo que hay para estas charlas de este teatro. Me parece maravilloso, no sé cómo lo hicieron, pero está muy guapo. Y solo quiero aplaudir eso. Muchas gracias. Es verdad que está muy bien, es verdad. Teatro hermoso. Aquí delante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, a los dos, a Ernesto y a Juan Mayorga, que es una excelente oportunidad. Entonces, bueno, yo quería hacer una pregunta en referencia sobre todo al Centro Dramático Nacional. Entonces le voy a hacer una pregunta específicamente a Ernesto, pero bueno, Juan Mayorga también puede decir lo que crea oportuno. Lo he apuntado porque me expreso muy mal en público, así, y entonces para que no se me vaya nada. Pues bueno, yo quería preguntarte que hasta qué punto tienes en cuenta, porque tú antes decías que tú como programador, como tu papel de programador y director del CDN, lo que buscáis principalmente es preservar los textos, el patrimonio de España, de los textos de los autores nuestros, y que también favorecéis digamos, la nueva creación de autores, y también de autores no de España, sino internacionalmente, quiero decir. Entonces quería preguntarte, ¿hasta qué punto tienes en cuenta las nuevas propuestas, los nuevos textos, los nuevos proyectos que te llegan? No en este caso que te pregunto de las grandes compañías, sino de la gente joven que empieza y que tiene proyectos en la cabeza, o que acaban de formar compañía y demás. Porque sí que he visto en la web del CDN que hay una opción para mandar tu currículum, para mandar proyectos nuevos y demás. Pero hasta qué punto tenéis o dais oportunidad a esos actores jóvenes que acaban de salir de una escuela, por ejemplo,
y que sí que tienen formación, ya sea, ya te digo, en una escuela superior o puede ser en escuelas privadas, de hacer cursos, que sí que tienen formación, pero en cambio no tienen, claro, una formación profesional, en el mundo profesional, porque acaban de empezar. A ver, que me he perdido un poco, perdón. Eso, no porque no quieran, sino porque desgraciadamente no se les ha dado todavía la oportunidad de saltar un poco, de meter la cabeza en el mundo. Pues eso, quería saber simplemente si tenéis algún apartado, algo. Sí, tenemos, mira, primero, en la propia programación, es que ahora mismo, Juegos para toda la familia, que es un proyecto de Sergio, ¿cómo se llama? Sergio Martín, no es Martín, Martín Vila. Tenemos después FOMO, que es un laboratorio de gente jovencísima, que vamos a coger. Vamos a producir La sombra de María Zambrano, de Nieves Rodríguez. Todo esto es lo próximo que tenemos, dirigido por una directora de menos de 30 años, se llama Hanna Pacheco. Es decir, esto es lo que estamos haciendo, de cara al impulso. Te he dicho 3 cosas y seguramente me dije más. Por otro lado, tenemos un laboratorio, precisamente, el Rivas Cherif, que es una cosa que, sin dinero, sin presupuesto, sin un presupuesto autónomo, pero yo quise dejar esa piedra para cuando vengan mejor dadas, cuando vengan las vacas gordas, porque me parece fundamental. Es verdad que en el Centro Dramático Nacional yo tengo una compañía estable, son unos trabajadores estables, que son 250 empleados públicos, entre técnicos y administrativos. No hay ni un solo artista, no hay ni un solo creador. Es decir, los trabajadores temporales son los artistas, y la reducción presupuestaria ha hecho que quienes paguen el peso de la crisis son los creadores, porque no se pueden contratar tantos como antes. Es decir, se ha quedado una franja. Los trabajadores fijos no han sufrido, bueno, evidentemente sufren porque no se aumentan los salarios como tal, pero el creador es el que ha sufrido. Actores, las contrataciones se han reducido. Es decir, yo cuando entré, yo empecé, mi primer montaje fue Doña Perfecta, una versión que yo tenía del texto de Galdós. Eran 14 personajes que para un teatro público está chupado, sobre todo para el director de un teatro público, ya no se podía hacer, lo tuve que dejar en 12, tuve que suprimir 2 personajes, con lo cual 2 actores quedaron en el paro. Esta es la realidad, y tampoco, pero es la realidad para que veamos, y tampoco me quiero quejar mucho. Con todo, en el laboratorio Rivas Cherif quise hacer una cosa, porque yo antes de monaguillo he sido, en fin, monaguillo antes que fraile. Yo salí de la escuela, yo fui alumno de la escuela, y me encontré cuando yo salí que no existía, efectivamente, no existía ese paso, Ahora mismo acabo de anunciar una cosa donde los personajes son Platón, Sócrates, Acastos, son filósofos. Lo voy a hacer con chicos de menos de 25 años, salidos de la escuela. Es decir, que me has tocado un tema en el que estoy especialmente sensibilizado. Tenemos el laboratorio, tenemos el programa Escritos en Escena, que para dramaturgos emergentes, pero evidentemente se nutren en muchos casos de actores. Porque vosotros soléis abrir convocatoria cada cierto tiempo de querer recoger nuevas caras. Cada cierto tiempo, no sé, ahora mismo son 3, 4, 5 meses, claro, se abre la convocatoria de los Escritos en Escena, pero como te digo, luego están, claro, las audiciones que cada director realiza, y hacemos una convocatoria, y hay trabajos concretos que surgen del laboratorio, como El laberinto mágico que dirigí, de Max Sau, que lo hice con actores del laboratorio. Y luego, por otro lado, es verdad que estamos firmando convenios con las escuelas. Hemos empezado con la Escuela de Arte Dramático y pretendemos hacerlo con todas las escuelas de todo el Estado. Y ya te digo que esa preocupación. Ahora, como para muestra un botón, cuando yo salí de la escuela, y entonces estaba Marsillac dirigiendo la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y recuerdo que unos compañeros les llamaron para sujetar la lanza, y fue un gran logro. Hoy en día acabamos de hacer, por ejemplo, Bodas de Sangre, que ha dirigido Pablo Messier,
todo el elenco, pero otro día estuve en la compañía de teatro clásico, viendo a la Amador, todo el elenco se está nutriendo de gente que sale de las escuelas y en ese sentido a mí me reconforta, efectivamente, como digo, porque yo vengo de ahí y evidentemente se pueden hacer muchas más cosas, pero se está haciendo todo lo que se puede. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo quería, ya que estamos en la conmemoración de los 25 años del Palacio Valdés, si parece bien pedir un reconocimiento para el equipo técnico, esos de ahí atrás que siempre hacen posible el teatro. El primer día se habló un poquito, pero luego creo que no se habló más, y un reconocimiento para ellos, si es apropiado. Puedo decir los nombres si queréis. Ya no sé cómo terminar, más allá que dar las gracias por estar aquí. Hemos cumplido 25 años, esta es la última cita con los diálogos desde la escena, y hasta que cumplamos 25 más, o cuantos más, mejor. En 4 años cumplimos 100 del edificio entero, así que aquí estaremos.